de tu nombre. No hay nadie que se oponga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a su iglesia Camino Nuevo y Vivo, donde volver a empezar es posible. Vamos a iniciar con otro estudio el día de hoy. Hoy estoy en otro lugar por cuestiones de tiempo, pero vamos a tener este tiempo de estudio, vamos a tener este tiempo en donde vamos a profundizar un poquito en la palabra de Dios. Y pues vamos a continuar con el estudio del libro de Levítico. El estudio pasado nos habíamos quedado, o más bien el estudio pasado hice una pequeña pausa y hablamos explicamos un poquito más lo que fueron los sacrificios y las ofrendas, que era muy importante que nosotros lo entendiéramos, que nosotros pudiéramos profundizar en eso y dejarlo muy claro para poder continuar, ya que estos sacrificios y estas ofrendas va a ser algo que va a estar continuamente sucediendo durante el transcurso de la Biblia, ¿verdad? O sea, en los libros que vamos a ir profundizando. Esto nos va a llevar después al Nuevo Testamento, en donde aparece Jesús, y Jesús termina con todo esto de los sacrificios y de las ofrendas como están establecidas en el Antiguo Testamento. Claro que el pueblo judío, al no aceptar a Jesús, ellos continúan con sus sacrificios, con sus ofrendas, hasta el momento en que se destruye el templo. Entonces hasta ese punto se detiene por completo los sacrificios y las ofrendas. Sean bienvenidos todos, hermano Rubén Morán, hermano Joel, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Y pues recordarles que si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerlo en los comentarios. Si tienen también ganas de participar o tienen algún comentario, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Y pues en cuanto a las dudas y a las preguntas, si se las puedo contestar en este estudio, lo haré. Si no, pues estaremos abriendo el siguiente estudio con esas preguntas, ¿verdad? Con esas dudas que quedaron pendientes. Y pues recordarles nuevamente que si hay alguna palabra o algo que tenga que explicar por motivos de la traducción o por motivos del significado que hay en esa palabra, pues se lo estaré diciendo, ¿verdad? Antes de entrar en eso. Y pues bueno, vamos a iniciar con una oración y estaremos arrancando con este estudio. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te queremos pedir que el día de hoy tú estés con nosotros, que el día de hoy tu Espíritu Santo esté con nosotros durante este estudio, esté con nosotros mientras nosotros profundizamos, Padre, y que nos permita conocerte un poco más. Que todo lo que vayamos a hablar el día de hoy sea para nuestro crecimiento espiritual y que sea parte de un aprendizaje, Señor, o de una enseñanza que tú tienes para nosotros. Quédate con cada una de las personas que han separado un tiempo para estar en este estudio, y quédate con sus familias y quédate con las personas que vayan a verlo un poco más tarde. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar. Nos habíamos quedado, el último capítulo que vimos en Levítico fue el capítulo número 9 y hablábamos de los sacrificios que tenían que hacer los sacerdotes. Acaba de pasar que Moisés consagró a Aarón y a su familia para que ellos ejercieran el ministerio sacerdotal, y con esto se inaugura, ¿verdad?, el ministerio sacerdotal en el pueblo de Israel. Moisés les pasa las indicaciones que Dios le ha dado, cómo deben de hacerse los sacrificios, cómo deben de ir ellos vestidos a hacer estos sacrificios, de qué sacrificios ellos pueden participar en comer parte del animalito que ha sido sacrificado o parte de la ofrenda que se ha dado, en que otros no pueden
participar, qué es lo que deben de hacer, en dónde deben de quemar ciertos sacrificios. Todo eso Moisés se los está enseñando y les está pasando esta información a Aarón y a sus hijos, ya que ellos van a ser por estatuto de Dios y ya va a quedar en la familia de Aarón. Ellos tienen que estar ejerciendo el sacerdocio. Pero entonces, después de que Moisés los consagra, después de que Moisés tiene este tiempo, si ustedes recordarán, cuando ocurre todo esto, Moisés les dice que estén una semana, ¿verdad? En el templo. En esa semana ellos no pueden salir del templo, ellos tienen que estar ahí porque están siendo consagrados. Saludos, bendiciones hermano Raúl, Dios lo bendiga. Entonces ellos no pueden dejar el templo, ellos tienen que estar ahí un tiempo y después de eso ellos ya podrán salir del templo, ¿verdad? Y regresar a sus casas, pero por mientras tienen que estar ahí para ser consagrados y pues también para ejercer el sacerdocio. Pero entonces ocurre algo inesperado y con esto vamos a abrir. Empezamos con el capítulo número 10, hablando acerca del pecado de Nadab y Abiú. Ellos son hijos de Aarón y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y vamos a detenernos aquí un momento. Saludos hermano Marisela, Dios la bendiga. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, habíamos comentado que estaban en el tiempo o en el periodo en donde ellos tenían que estar en el templo, ¿verdad? Tenían que estar consagrándose. No sabemos si este incidente de Nadab y Abiú ocurre al terminar este periodo u ocurre durante estos 7 días, pero lo que sí sabemos es que ellos pecan y por esta razón mueren en el templo, ¿verdad? Mueren en el lugar donde ellos estaban ejerciendo el sacerdocio. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Si ellos estaban capacitados, ellos habían sido destinados para hacer este trabajo, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué a Dios no le gustó y por qué tuvieron que morir? Bueno, según la Torá nos menciona que lo que ocurre aquí es que ellos empiezan a participar. Es verdad que ellos les correspondía hacer este trabajo, pero lo que ellos están haciendo es ofrecerlo no en el tiempo debido u ofrecerlo no con las condiciones o los ingredientes pues que Dios había mandado para hacer este trabajo. Entonces al momento en que ellos lo hacen, esto se interpreta como un fuego extraño. Ahora esto es lo que nos dice la Torá. Otros estudiosos comentan que lo que ha ocurrido aquí es que ellos, y bueno, esto lo comentan por algo que viene un poco más adelante, ahorita lo vamos a leer, que ellos habían ingresado al templo, que ellos habían ingresado al tabernáculo, más bien, el templo todavía no existe, es el tabernáculo,
ellos han ingresado bajo la influencia de vino o de sidra, y entonces esto no estaba permitido. Dios lo va a comentar más adelante, y entonces al ellos entrar bajo el efecto de estas bebidas, ellos pues cometen este pecado u ofrecen incienso, y esta clase de ofrenda la cometen en un tiempo que no era el que Dios les indicó, ni tenían por qué haberlo hecho. Entonces por eso se les considera un fuego extraño. Esa es otra de las posturas. Pero hay una más que nos dice que lo que ocurrió aquí fue que ellos sí estaban dentro de la familia sacerdotal, pero a ellos no les correspondía hacer este trabajo, sino que este trabajo era más como que del sacerdote principal, ¿verdad? O del sumo sacerdote. Entonces ellos toman este lugar y ofrecen este sacrificio, y a Dios no le agrada que hagan esto. Hay otra más, por último, que esta nos habla más o nos lleva a pensar un poquito más en nuestro tiempo. Y aquí nos está hablando de que cuando ellos están ofreciendo este sacrificio, no es el error el ofrecer incienso, sino de nuevo estamos hablando de la intención del corazón. Y ustedes recordarán que cuando hablamos de Caín y Abel tocamos un poco la intención del corazón, y que ellos al momento de estar ministrando no lo estaban haciendo como una ministración de acuerdo o una ministración que iba enfocada a alabar a Dios, sino como que era algo más de sus deseos, era algo más con intención de que ellos fueran reconocidos. Y por este asunto es que se corrompe este tipo de ofrenda o de actividad que está haciendo Nadab y Abiú, y le llaman fuego extraño. Ahora, en nuestros tiempos lo que está queriendo decir es que cualquier persona que toma un lugar en la iglesia, un lugar ya sea de predicación, ministración, y que en este lugar, en vez de enfocar todo o de hablar y dirigir la atención de las personas o esforzarse porque las personas tengan un encuentro con Dios, lo que está haciendo es dar un mensaje proveniente de Él, es dar un mensaje proveniente de lo que... Gracias. Un mensaje proveniente de lo que Él cree, de lo que Él piensa que es lo correcto, de doctrinas que salen de Él. Entonces está ofreciendo un fuego extraño, y ustedes se van a encontrar en algunas iglesias con esto, ¿verdad? Alguien que está hablando una doctrina diferente a la que normalmente se habla en la iglesia, llaman que esto es fuego extraño. O alguien que está ministrando algo que no es lo que se ministra comúnmente, le llaman fuego extraño. Pero esto es enfocado al asunto de que nosotros desviemos la atención de las personas, en vez de guiarlas a un encuentro con Dios, en vez de guiarlas a llevarlas a un encuentro, a una transformación, porque han encontrado con Dios, a arrepentirse por sus pecados. En vez de dirigirlos hacia ese punto, los dirigimos hacia nosotros, los dirigimos a que tal vez ellos nos admiren, a que ellos tal vez hagan de nosotros como alguna clase de ídolo, tal vez de una manera muy inconsciente, en donde digan, no, es que el pastor es... No, como mi pastor no hay, o no, como mi grupo de alabanza no hay, o no, como la persona que ministró en esta mañana no hay. No, sino que simplemente esta persona es como el resto de las demás personas. Nosotros siempre debemos de enfocarnos en dar la gloria y en dar la honra, dirigirlo todo hacia Dios. Y esta es otra de las posturas que tenemos en este pasaje, ¿verdad? De lo que pudo haber ocurrido. Vamos a llamar a
discúlpenme. Vamos a continuar. En el versículo 6, Moisés estaba diciéndole a Aarón y a Eleazar y a los demás familiares que trabajan o que van a ministrar, que ellos no pueden llorar o que ellos no pueden, pues sí, como que lamentarse por la pérdida de Nadab y Abiú, ¿verdad? Muchos dirán que esto es algo muy muy extremo, pero lo que está queriendo decir aquí es que ellos sí tenían permitido llorarle a sus familiares que morían, no había ningún problema, pero lo que pasaba es que cuando ellos estaban en servicio o ministrando, recuerden, todo iba centrado a darle la gloria a Dios. Entonces, si ocurría algo, ellos tenían que poner a un lado sus sentimientos, a un lado lo que ellos estaban sintiendo, para seguir ministrando, para seguir llevando al pueblo a una relación con Dios. Y es por eso que Moisés dice después, el pueblo sí les puede llorar, el pueblo sí puede hacer luto por ellos, pero ustedes no. Pudiera interpretarse como que Dios es muy frío, muy malo con sus hijos, ¿verdad? Al punto de que a ustedes se darán cuenta que actualmente hay gente que cuando muere algún familiar de alguien cristiano, el hermano va y dice, no hermano, usted no tiene por qué llorar, nuestro hermano ya está con Dios, nuestro hermano ya pasó a una mejor vida y usted no tiene por qué llorar, no llore, eso no es de cristianos. Y hermano, eso no nos está queriendo decir este pasaje. Obviamente cuando una persona muere a nosotros nos va a doler, ¿verdad? Es un familiar, es un amigo, es un conocido y a nosotros nos va a afectar, y Dios está de acuerdo con eso. Dios no dice que nosotros no podemos hacer nada de esto, ni de llorar, ni nada. Obviamente nosotros tenemos que estar conscientes que cuando una persona muere, pues esta persona ya está, de alguna manera, si tenía alguna enfermedad, pues bueno, ha sanado. Si esta persona conocía a Dios, pues bueno, entonces esta persona ya está descansando, ¿verdad? Está solo esperando a que Dios lo llame, y nosotros podemos descansar en eso. Sin embargo, la partida de ese ser a nosotros nos va a seguir doliendo, ¿verdad? Es algo que pasa comúnmente, y lo bueno, y es bueno que lloremos, y es bueno que hagamos nuestro luto, y es lo normal. Si usted se encuentra con algún hermano que en algún funeral le dice, hermano, no llore, está mal llorar porque usted es cristiano, y ya sabe, hermano, tranquilo, usted puede llorar todo lo que quiera, usted puede hacer su luto, no pasa nada, Dios no se va a enojar con usted. Tiene que entenderlo, tiene que aceptarlo y continuar con su vida en el tiempo que sea lo necesario. Y en este pasaje nos está hablando de que en este momento, cuando Aarón y sus familiares están ministrando, bueno, en este momento Moisés les dice, no, ustedes no hagan luto. Pero hay una razón por las que Moisés a ellos les dice que no hagan luto. Si nosotros pensamos en lo que hacen Nadab y Abiú, en el punto de que ellos han ofrecido fuego extraño, ellos no han ministrado como Dios les había dicho que lo hicieran, esto es un pecado. Y estamos hablando de que el pueblo, los sacerdotes, están delante de la presencia de aquel que es 3 veces santo. Entonces, ellos, más que nadie en todo el pueblo, tenían que estar limpios, ellos tenían que hacer las cosas como Dios se las ordenaba, no había manera de que ellos se tuvieran o se pudieran equivocar, tenían que hacer las cosas tal cual. Si no, esto era algo muy serio, porque estaban delante de la presencia de Dios, y eran cosas santas, eran cosas muy muy importantes, y no debía de haber alguna falla o alguna modificación. Dios se los había dictado así por un propósito. Eran cosas extremadamente santas, y estas personas, Nadab y Abiú, no les había importado esto. Ellos dijeron, pues a Dios le ha de parecer bien, que al cabo es para Dios, y se agarraron así en directo, y toma, que se mueren. Entonces, ellos entran obviamente me imagino que a Aarón le ha de haber dolido mucho, pero es
también una palabra de Moisés diciendo, recuerda que todas estas cosas son para Dios. Y lo que le ocurrió a Nadab y Abiú sí nos duele a todo, pero había indicaciones, había reglas que se tenían que seguir y ellos no cumplieron con esas reglas. Entonces es más importante que nosotros, o que en este caso los sacerdotes, cumplan con lo que Dios les ha encomendado y prueben, o más bien enseñen a la gente que con Dios no se juega, que con Dios son cosas serias, y si es con Dios te vas a meter en serio, y si no, ni te metas mejor. Y entonces esto es el motivo por el que ellos no pueden hacer este luto, porque ellos no pueden lamentarse como todo el pueblo. Ellos tienen que seguir ministrando. Ya cuando pasa su tiempo de administración y todo, bueno, sí, ya harás tu luto y todo, y está bien, pero ahorita tienes que ministrar. Y esto es algo que nos habla bastante a nosotros también, hermano. Muchas veces nosotros nos subimos cuando las iglesias estaban abiertas, muchas veces nos subíamos a la plataforma en donde se predica, en donde se supone que es el lugar de Dios, y nosotros nos subíamos como si nada, y el grupo de alabanza hacía, y sabrá si el grupo estaba en buenas condiciones, si no habían pecado entre semana, si estaban en ese momento bien en una relación con Dios, y ellos se subían igual. Y esto nos habla ahorita de que nosotros tenemos que poner mucha atención en eso. El servicio que estamos prestando a Dios, no crean que Dios es un honor que Dios nos tenga trabajando, ¿verdad? Ahí, y favor que le hacemos a Dios. De ninguna manera. Dios puede poner a trabajar a cualquier persona. Dios puede cumplir su voluntad aún sin nosotros. El honor es de nosotros al trabajar para Dios. Dios, no crean que le hacemos un gran favor al hacer todo esto. Dios sigue siendo Dios, y Él puede cumplir su propósito perfectamente sin nosotros. Pero es importante que nosotros entendamos que cualquier trabajo que hacemos para Dios es un trabajo importante que tenemos que hacer de la mejor manera posible. Entonces, esto es algo muy importante que nos deja este pasaje. Leslie nos pone en los comentarios: de hecho, aún hoy los sacerdotes no deben asistir a los funerales de nadie, a menos que sean sus padres, hijos, esposa, hermano o hermana soltera. Pueden asistir a visitar a la familia después, y pueden estar en todos los rituales de sanidad y duelo que su familia celebrará. La Torá es una ley de vida y no de muerte. Ellos no deben tener contacto con la muerte en ninguna manera, porque todos los que asisten a un funeral quedan impuros por un corto periodo de tiempo. Hay rituales también para purificarse: quien sepulta un muerto, quien se casa o tiene intimidad sexual, y las mujeres recién paridas también son impuras. No es pecado, es impureza. Los sacerdotes nunca pueden estar impuros, pero pueden mostrar su duelo. Nosotros hacemos cultos con los difuntos dentro del templo, y en Estados Unidos hay panteones dentro del terreno de las iglesias. Pero bueno, esto que nos comenta Leslie de los cultos es mucho tiene que ver por la cultura, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la Torá, de lo que estamos comentando, de la ley de Dios, tiene razón, y es el hecho de que nosotros somos un pueblo que busca a Dios. Dios alaba a Dios, y Dios es el creador, es el dador de la vida, y nada tiene que ver la muerte aquí, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando en estos capítulos, nos vamos a dar cuenta que la muerte tiene un peso bastante interesante en lo que es la impureza. Y como les había comentado en estudios anteriores, el estar impuro no es pecado, solamente es una condición que no te permite estar cerca de Dios. Pero para esta condición Dios te dice: haz tal y tal cosa y dejas de estar impuro y ya te puedes acercar a mí. Pecado es que tú, sabiendo todas estas cosas, vengas a un impuro a mi presencia, limpia, pura y santa. Eso sí es pecado. Por eso te estoy diciendo, antes de que vengas, purifícate. Y entonces ya podías acercarte a Dios.
vamos a avanzar un poquito más. Otra cosa que les quería decir en cuanto a la muerte de Nadab y Abiú, el fuego que sale y los consume sale del arca del pacto. Ustedes recordarán en los capítulos anteriores, al momento en que se consagran los sacerdotes y se abre el tabernáculo y hacen el primer sacrificio, sale fuego del arca del pacto y consume este sacrificio. Y recuerden que el arca está en el lugar santísimo del tabernáculo, entonces el fuego atraviesa el lugar santísimo, lugar santo, sale hasta donde está el altar y consume el sacrificio. Esto mismo ocurre al momento en que muere Nadab y Abiú. Ese mismo fuego sale del lugar santísimo y toca a Nadab y Abiú y los consume. Pero hay algo muy interesante. La Torah dice que ellos no se queman, que a pesar de que sale el fuego, ellos no mueren calcinados, no mueren tostados, no mueren quemados, sino que simplemente este fuego arrebata de ellos la vida, arrebata de ellos su espíritu y sus cuerpos caen pues muertos, ¿verdad? Sus prendas o sus vestimentas de sacerdote no se quemaron, no les pasó nada, y ellos tuvieron que sacarlo, ¿verdad? Más adelante, en los versículos 6 y 7, Moisés manda personas a que lo saquen de ahí, pero no crean que quedaron quemados o algo, simplemente el fuego quitó sus vidas de sus cuerpos, quitó su espíritu y ellos caen muertos. Vamos a avanzar. Versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. A esto es a lo que me refería en alguna de las posturas o teorías que dicen algunos estudiosos, que ellos, como habían consumido sidra o vino, entraron bajo los efectos de esta bebida, ¿verdad? Y por eso se les consideró como un fuego extraño. Pero no pudiéramos tomarlo como que sí es por esa razón, como también no, ¿verdad? Más adelante, en lo que es en el Nuevo Testamento, cuando está hablando, si no me equivoco, Pablo acerca de las personas que no heredarán el reino de Dios, habla acerca de los borrachos. Y bueno, meternos ahí sería bastante tiempo, no tengo suficiente tiempo para hablar de eso, pero hay algo ahí importante con estas bebidas que nosotros debemos de tener mucho cuidado conforme vayamos avanzando, porque aún y en el Antiguo Testamento nos vamos a topar con asuntos relacionados con la bebida. Conforme vayamos avanzando vamos a irlo desmenuzando un poquito más. Ahorita tengo que avanzar porque me faltan todavía 2 capítulos. Versículo 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis de la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés:
He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han acontecido o me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, sería esto grato a Jehová. Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Después de todas estas cosas que ocurren, Moisés va con los hijos que quedan de Aarón y pregunta por el sacrificio que estaban haciendo, y se encuentra con que este sacrificio fue consumido completamente y no debió haber sido así. Ellos tenían que haber comido una parte. Entonces Moisés se enoja, y el enojo de Moisés es porque Moisés, al ver que muere Nadab y Abiú por esta razón de desobediencia en las reglas que Dios había puesto, entonces Moisés, me imagino que piensa, y si estos no hacen las cosas como ya les había dicho, no nos va a dar chance de nada, Dios se va a enojar y quién sabe qué vaya a suceder. Y entonces Moisés, yo creo que su enojo es más un poco de susto, o tal vez de frustración al hecho de que no hayan hecho las cosas como se les había mandado, y empieza a discutir con ellos, ¿verdad? Entonces Aarón interviene y Aarón les dice, no, pues es que no hubiera sido correcto que hubiéramos participado de esta comida, ¿verdad? La razón es porque al momento en que ellos están participando de este sacrificio de esta manera, es porque ellos son un tipo más bien de Jesús, un tipo de Jesús reconciliando al pueblo con Dios, ¿verdad? En el momento en que el sacrificio es hecho y ellos participan, bueno, entonces ellos están comiendo de este sacrificio, y todo en ellos tiene que estar enfocado a este sacrificio, ¿verdad? Ellos no pueden estar pensando en otra cosa, ellos están concentrados en el sacrificio. Y Aarón le dice a Moisés, bueno, es que sucedieron todas estas cosas, y más malo hubiera sido que hubiera participado yo en la condición en la que estoy de este sacrificio. No estoy preparado para participar del sacrificio por todo lo que me ha ocurrido. Entonces Moisés le cae el 20 y dice, bueno, sí es cierto, Aarón tiene razón, no, eso sí hubiera sido un error más. Entonces Moisés dice, ok, está bien, no hay ningún problema, y las cosas continúan, pero vamos a avanzarle un poquito más. Capítulo 11. Vamos a hablar de los animales limpios y de los animales inmundos. Si nosotros fuéramos judíos, no pudiéramos comer todo lo que comemos normalmente, pero vamos a darle una ojeadita a lo que Dios dice sobre estos animales aquí en Levítico. Habló Jehová a Moisés y Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Aquí ya estamos hablando acerca de lo que es el tipo de comida que ellos pueden comer, los animales que ellos pueden comer. Pero no solamente eso, sino que también nos habla de que si ellos tenían contacto con el cuerpo de alguno de estos animales, definitivamente quedaban impuros, y ellos tenían
que, que hacer un ritual para purificarse. Ellos quedaban impuros hasta la tarde y otras versiones dicen hasta la noche, pero si tomamos en cuenta que ellos cuentan las horas del día diferentes a nosotros, esto sería aproximadamente como hasta las 6 de la tarde. Vamos a continuar. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Si a alguien le gustan los camarones, no podemos comer camarones. Bueno, los judíos. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo, siempre y cuando estén muertos, ¿verdad? Si por ejemplo, imaginamos en el caso de los perros, que también es un animal inmundo, si había un perrito en la calle y tú lo tocabas, no quería decir que ya estabas inmundo, pero si había un perro muerto y tú lo tocabas, ahí sí ya quedabas inmundo. Entonces el animal tenía que estar muerto. Y todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Esto quiere decir que, por ejemplo, animales como el oso, que se puede parar en sus patas traseras, anda sobre sus garras, es un animal inmundo. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará limpio hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Aquí ya nos está hablando de que cualquiera de estos animales que se podían comer, si se morían y tú tocabas el cadáver, ya eras inmundo. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos.
porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el pueblo, con nosotros, y por qué es importante saberlo? Bueno, primero que nada, el comer los animales que solamente Dios les había dicho que se comieran traía un beneficio en su salud. eh, pues ellos no iban a comer ninguno de estos animales que nosotros como mexicanos sí hemos comido y algunos saben muy bien, pero ustedes sabrán, ¿verdad? Que hay este hacen daño a nuestra salud. Si tú comes demasiado cerdo, puede haber problemas, mucha grasa, hay algunos gusanitos que si tú no cocinas bien la carne del puerco, estos gusanitos se te pueden ir al cerebro y te puedes morir. Hay algunos animales que por lo que ellos hacen en definición no son animales limpios. Por ejemplo, los que nos gustan mucho, los camarones, debemos de saber que los camarones, una de su función es limpiar el mar. Entonces ellos están entre los desechos, ellos están entre la suciedad y se encargan de limpiarlo. Y nosotros nos los comemos muy ricos, saben muy bien. Pero estos animales no son animales limpios, animales que nos hagan bien. Eso es por un lado. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en todo esto de los animales que está hablando Dios, debemos de pensar también en el pasaje que está en el Nuevo Testamento, en la visión de Pedro, cuando ve que baja un lienzo con todos estos animales que son impuros, y entonces una voz del cielo le dice a Pedro, Pedro, pues come, ¿verdad? Mata y come. Y Pedro le dice, no, porque nunca he probado nada inmundo. Y luego la voz le vuelve a decir, Pedro, mata y come. Y Pedro pues todavía se niega, ¿verdad? Hasta que la voz le dice, es que no llames impuro a lo que Dios ha hecho puro. Entonces Pedro se queda pensando, y cuando regresa o despierta de su visión, resulta que él tiene que tratar con un gentil o alguien que no es del pueblo judío, y le va a hablar de el evangelio, ¿verdad? Va a predicarle. Y si nosotros pensamos un poco en esto, nos damos cuenta que los judíos no veían como impuros a las personas de otras naciones. Entonces, lo que Dios le está diciendo aquí a Pedro es, el evangelio o la salvación por medio de Jesús ya no es solamente para el judío, es también para todo el mundo, para todas las naciones, para los gentiles. Y estos animales en la visión de Pedro representan a todas las personas que no son judías, ¿verdad? A todos aquellos que están fuera del pueblo de Dios. Como Pedro ahora, al entenderlo, habla con estas personas, y estas personas aceptan a Jesús, estas personas aceptan el evangelio y son transformadas. A veces nosotros tenemos que pensar también de esta manera, ¿verdad? Nosotros somos si nos vamos con definición del pueblo de Dios, nosotros no entraríamos ahí en la categoría de puros por no ser judíos, pero como ahora somos parte de ese pueblo espiritual, nosotros somos considerados puros. Es lo que está diciendo Dios en esta visión. No llames impuro a todo lo que Dios ha hecho puro. Y son animales que en Levítico Dios había mandado al pueblo que no comieran porque eran animales impuros. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, solo déjenme tomar tantita agua. Bien,
Ya estamos por terminar, vamos al capítulo 12 y seguimos viendo más cosas sobre la purificación. Y de hecho, los capítulos que siguen vamos a ver que hay leyes sobre la lepra y vamos a ver que hay leyes para las impurezas físicas, y todo esto tiene que ver con un pueblo que tiene que estar constantemente purificándose para estar en contacto con un Dios que es santo, ¿verdad? Y nos habla a nosotros, y tal vez nosotros no tengamos esta necesidad ya de purificarnos como en el Antiguo Testamento. Nosotros ya nos podemos comer unos ricos tacos de chicharrón y no tenemos que esperarnos hasta la noche para estar puros nuevamente, ¿verdad? Nosotros podemos acercarnos a Dios recién comiditos. Y ustedes se preguntan entonces por qué estamos estudiando esto. Bueno, nosotros debemos de entender que la purificación o la pureza Dios nos la sigue pidiendo, pero ahora ya no en con una connotación de ritual sobre alguna enfermedad, sobre tocar algún cadáver, sobre comer cierto animal, sino que la purificación que nos pide Dios es algo relacionado a nuestra mente, a nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar puros en nuestra mente para poder estar cerca de Dios. Si nosotros hay pecado en nosotros, si en nosotros aún hay iniquidad, aún hay maldad, eso nos hace impuros y no podemos estar delante de Dios, no podemos estar cerca de Él. Ahorita a muchos nos vale y nos acercamos y vamos a la iglesia y participamos en el culto, y algunos participan en la comunión, están en la alabanza, predican, y pareciera no importarles el hecho de estar puros en su espíritu, en su corazón, para agradar a Dios. Pero esto es algo que Dios sigue pidiendo, es algo que Dios está interesado que nosotros seamos y tengamos, que seamos un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo limpio, diferente al resto de los pueblos del mundo. Vamos a avanzar. Capítulo 12. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él lo ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Si ustedes pusieron atención, se darán cuenta que los días cambian, o el periodo de tiempo cambia si nace una niña, ¿verdad? Hay algunos estudiosos que dicen que esto se debe a que cuando pecan Adán y Eva, la primera en pecar es Eva, por tanto por ella entra el pecado, y se necesita más tiempo para su purificación, y como el hombre es el segundo en pecar, requiere menos tiempo. No lo sé, no me satisface del todo esa teoría, pero lo importante aquí es que seguimos hablando de la purificación, y aún cuando nace un bebé nos habla de que este bebé viene contaminado, este bebé viene con esta raíz de pecado, y obviamente este bebé durante su vida
tendría que estar ofreciendo sacrificios. Cuando pecara, este bebé tendría que ir a ofrecer su sacrificio por perdón de pecados. Pero también nos habla de la mujer, ¿verdad? En el asunto del periodo de la mujer. Y también hablando de la sangre. Recuerden que la sangre era algo importante para el pueblo de Israel. Ellos no podían consumirla y la usaban para los sacrificios, pero también era muy importante en asuntos, por ejemplo, de asesinato. Cuando asesinaban a alguien, la sangre caía en la tierra. Bueno, esta tierra se contaminaba y esta tierra quedaba maldita por el pecado que se había hecho. Y ahora que estamos hablando del parto, obviamente hay sangre de por medio. Obviamente, según lo que estaba leyendo en la Torá, decía que este tiempo de purificación se hacía porque al momento del parto aún empezaba a bajar sangre de las menstruaciones que no se habían tenido durante el embarazo. Y al bajar esta sangre, entonces la mujer quedaba impura y tenía que tener su ritual de purificación para estar lista y poderse acercar nuevamente al templo. Por parte de los niños, cuando nacía el niño, pues se tenía que circuncidar. Y también ya hemos hablado, y creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante también, creo que se volvió a tocar el tema en cuestión al rescate. Cuando nacía el niño se tenía que hacer ciertas cosas, se tenía que hacer ciertas ofrendas o se tenía que pagar cierta cantidad u ofrenda por el rescate del niño. Pero si nacía una niña era de otra manera, ¿verdad? Ella no pagaba el rescate. Hablando de primogénitos, ella, si nacía la niña primero, si tu primogénito era una niña, entonces ella no pagaba un rescate como lo tendría que haber pagado un varón. Y esto venía a partir de que el pueblo sale de Egipto. Si ustedes se van a Egipto, a Éxodo, cuando Dios les está dando ciertas leyes al pueblo de Israel, ahí hablamos un poquito de eso, pero creo que más adelante se vuelve a tocar y pues lo volvemos a profundizar un poquito más. Bueno, hermanos, esto es hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, hasta el capítulo 12. Siguiente miércoles continuamos con el capítulo 13, 14 y 15. Y pues, hermanos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor mándenme por WhatsApp, mándenme por inbox, pueden ponerlo aquí en los comentarios, no hay ningún problema y yo estaré buscando la manera de resolver sus preguntas, ¿verdad? Ahorita pues hemos terminado, los veo el día de mañana, nuestro servicio de oración. Si alguien quiere participar, ya sabes, bienvenido, solamente hable con la hermana Dora o también puede mandarme un mensaje a mí y estaremos poniéndonos en contacto con usted para preparar el servicio de oración, si es que necesita ayuda. Si no y usted tiene su programa, no hay ningún problema. Hermanos, cuídense mucho, Dios los bendiga, cenen algo rico hoy y nos estaremos viendo el día de mañana. Cuídense mucho, este fin de semana hará frío, así que prepárense y pues nos estamos viendo el día de mañana en nuestro servicio de oración. Hasta luego, que el Señor les bendiga.